regresamos. ¿Qué les parece si nos vamos ya a hablar de finanzas? El maestro Ignacio Batani, ABC Financiero, está presente con nosotros aquí en Arriba Corazones con un tema a tratar muy, pero muy interesante. ¿Cómo está? Bienvenido, gracias por acompañarnos. Al contrario, gracias a ustedes, gracias al público que nos ve. Esto es bien importante. Hoy vamos a hablar el salario en mis finanzas, que esto es interesante y que es el día del salario también. Exactamente, hoy es el día del salario, por lo tanto vamos a estar hablando de cuál es la importancia del salario. Hoy en México, en nuestro país, cerca de 51 millones de personas, 51 millones de personas están asalariadas, ¿sí? Y de estas 51 millones de personas están divididas entre hombres y mujeres. Y aquí lo interesante o lo que tendríamos que tomar conciencia como sociedades es que cerca del 9% de las mujeres tienen un ingreso inferior al de los hombres, ¿sí? Y entre más bajo es el estrato social, es más amplio esa brecha. Entonces, se ha hecho mucho en el país por mejorar las condiciones o la igualdad de salarios entre hombres y mujeres, pero aún tenemos mucho que trabajar. Entonces, si usted es una mujer trabajadora y recibe un salario, o un hombre, sin importar el nivel de salario que reciban, mi consejo es el siguiente, para hacerlo rendir más. Generalmente el salario pues lo recibimos cada quincena, pero también tenemos ingresos que son esporádicos o que no son recurrentes, como es el aguinaldo, la prima vacacional, algún fondo de ahorro, algún bono, etcétera. Entonces, la recomendación es, antes de gastarlo, porque muchas veces gastamos el dinero antes de recibirlo, primero es depositarlo en la cuenta. Ya que lo tengamos depositado, ver cuáles son nuestras prioridades y las necesidades de nuestra familia. Entonces, la recomendación es siempre cualquier ingreso extra a mi salario, tratar de depositarlo. Y ya que lo tenga depositado, entonces ver qué hacer con él, si invertirlo o en unas vacaciones o lo que sea, pero no gastarlo antes de que nos llegue, ¿sí? Es difícil hacerlo, Es difícil hacerlo, pero aquí les voy a dar un pequeño tip. Casi todos manejamos una tarjeta de crédito, aunque después vamos a hablar con más calma, pero manejamos una tarjeta de crédito. La tarjeta de crédito tiene fecha de corte. Vamos suponiendo que del 15 de enero al 15 de febrero, todo lo que yo gasto o consumo con mi tarjeta en ese periodo lo voy a pagar 20 días después, o sea, el 5 de marzo. Entonces, si yo estoy en el día 16, que es el día primero después de mi corte, yo puedo ir al supermercado, comprar mi súper, hacer mi mandado con esa tarjeta de crédito y voy a tener hasta el 5 de marzo para pagar. Mientras voy a recibir la quincena del 15 de febrero, la del 28 de febrero, y puedo hacer un ahorrito, puedo tener un colchón, ¿sí? Lo que les recomiendo también es, cuando llegue la fecha de pago, que es el 5 de marzo, liquidar al 100% mi tarjeta de crédito con las 2 quincenas que estuve yo ahorrando, que estuve yo guardando. Entonces, si yo pago de esa manera mi tarjeta de crédito, no voy a pagar un solo peso de intereses. Entonces, me puede rendir mucho más mi quincena y puedo hacer un mejor uso de la quincena porque ya tengo muy definido qué gastos voy a hacer. Generalmente una parte importante de la quincena se va en la alimentación. Eso lo podemos, ya casi en todos lados aceptan tarjetas de crédito, desde las tienditas, en todas partes. Entonces, en lugar de traer el efectivo en la bolsa, que me lo pueden robar, lo puedo perder o lo puedo malgastar, voy y utilizo mi tarjeta de crédito y tengo casi 50 días de financiamiento sin costo. Mientras voy haciendo un ahorrito para el momento del pago, liquidar al 100%. Y es más fácil entonces tener tu dinero en tu tarjeta, sí, o sea, utilizar la tarjeta para hacer los pagos, que traer el efectivo. Exactamente. O sea, son riesgos traer en efectivo y gastas más. Así es. ¿No? Porque no te das cuenta. Exacto. Aquí lo importante es la tarjeta, utilizarla como medio de pago, ¿sí? Yo tengo mi tarjeta de débito, mi quincena, y mi tarjeta de crédito como medio de pago y aprovecho el financiamiento de 50 días que tengo, si sé aprovechar, si sé utilizar las fechas y no me gasto mi dinero. Entonces tengo un dinerito ahí, al final de cuentas es un dinero que lo voy a destinar a pagar mi tarjeta, pero es una forma de irnos acostumbrando a tener un control y un seguimiento de en qué gasté mi quincena. Es que esto está de veras
está muy atractivo el hacer este tipo de manejo de nuestro salario, sobre todo, ver las fechas, hacer bien, utilizar en perfectas condiciones la tarjeta realmente. Sí. Y de qué manera voy a pagar para poder utilizar lo que tengo en la tarjeta y en cuanto me llegue mi salario, ponerlo en la tarjeta. Exactamente, tenemos que conocer cuáles son las fechas de corte de mi tarjeta para aprovechar al máximo el plazo que me dan de crédito o de financiamiento, ¿sí? Entonces, así vamos teniendo una disciplina financiera y no importa que ganemos poquito y que nuestra tarjeta de crédito tenga un límite de crédito chiquito, no importa, la podemos utilizar a nuestro favor. Aquí hay que utilizar los instrumentos financieros a nuestro favor. Pues se me hace muy interesante esta plática de veras que nos está dando, porque realmente tenemos que ver, y sobre todo este año que es muy importante, el manejo de nuestro salario. Así es. Y pues seguir si somos empleadores nosotros, si tenemos gente a nuestro cargo y le pagamos un sueldo, pues no hacer distingos entre si son hombres o son mujeres. Las capacidades creo que son iguales. No creo, estoy convencido de que son iguales. Son iguales. Entonces, pues tiene que ser el mismo salario, ¿no? Para hombres y para mujeres. Esto ya se está viendo, ¿no? Ya. En todas las empresas que les han parecido el salario. Afortunadamente ya hay muchos, ya hay tanto la responsabilidad social de las empresas que incluye ámbitos no nada más medioambientales, sino también sociales y personales. Ya es rara la empresa o es muy cuestionada la empresa que hace alguna discriminación por sexo o por religión o por alguna otra preferencia. Entonces, como sociedad hemos evolucionado afortunadamente. Muy bien, pues si necesitamos alguna asesoría respecto a nuestro salario, comunicarnos con usted. ¿Qué le parece? Ahí están los teléfonos a sus órdenes. ¿Sí? Muchísimas gracias. Al contrario. Yo creo que es una muy buena recomendación para pensarlo en familia, platicarlo con la pareja y ver realmente si la pareja trabajan ambos. Así es. Tienes que tener un buen salario y un buen manejo de tu dinero. Se tiene que tener muy identificado cuántos son mis ingresos y en qué los voy a destinar, porque si no se pierde el control. Exactamente. Muchísimas gracias. Al contrario. Que esté muy bien. Días. Felicidades.